¿Cómo una reina de Castilla llegó a ser una de las monarcas más poderosas y decisivas en la historia de España y del mundo? ¿Qué llevó a Isabel I a unificar los reinos de la península ibérica y apoyar la audaz expedición de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo? ¿Y cómo sus decisiones no solo moldearon la nación española, sino que también impulsaron la era de la exploración y transformaron el curso de la historia mundial? Hola, bienvenidos a Tras la Invención. En este video, nos sumergiremos en la vida de Isabel I de Castilla, una reina cuyo reinado estuvo lleno de decisiones trascendentales y eventos históricos. Desde su lucha por el trono y la unificación de España hasta su papel en la exploración y conquista de América. Exploraremos cómo su visión y su fe influyeron en su gobierno y cómo sus acciones repercutieron en todo el mundo conocido. ¿Fue Isabel I una visionaria estratega política o una gobernante impulsada por creencias y ambiciones más profundas? ¿Cuál fue su legado en la cultura, la religión y las relaciones internacionales? Acompáñame en este viaje a través del tiempo, donde descubriremos la vida de una mujer que no solo fue testigo de grandes cambios, sino que los impulsó. Prepárate para una historia de poder, fe y descubrimiento que te mantendrá cautivado hasta el último minuto. Isabel nació el 22 de abril de 1451 en el Reino de Castilla, específicamente en el Palacio de los Trastámara en Madrigal de las Altas Torres. Este lugar era una residencia importante de la nobleza castellana y estaba ubicado en la provincia de Ávila, en la actual comunidad autónoma de Castilla y León, España. Isabel era hija del rey Juan II de Castilla y de su segunda esposa, Isabel de Portugal. Este nacimiento la colocó en una posición privilegiada dentro de la línea sucesoria del trono de Castilla. Su nacimiento fue recibido con gran expectativa, ya que Juan II había tenido dificultades para asegurar una sucesión estable debido a conflictos dinásticos y disputas políticas. En el momento de su nacimiento, Castilla estaba inmersa en una serie de conflictos internos y externos. La lucha por el poder entre distintas facciones nobles, así como las tensiones con el reino de Aragón, marcaban el panorama político de la época. El nacimiento de Isabel se produjo en medio de esta atmósfera turbulenta, lo que influyó en su posterior educación y formación como futura reina. El nacimiento de Isabel I tuvo importantes implicaciones políticas y dinásticas. Como hija del rey Juan II, su futura posición en la línea de sucesión al trono de Castilla se convirtió en un factor crucial en la estabilidad del reino. Su nacimiento también representó la esperanza de un heredero legítimo y fuerte para el trono, lo que ayudaría a mitigar las disputas y divisiones dentro de la nobleza castellana. Juan II de Castilla, también conocido como Juan el Grande, fue rey de Castilla desde 1406 hasta su muerte en 1454. Hijo de Enrique III de Castilla y de Catalina de Lancaster, Juan II ascendió al trono tras la muerte de su padre en 1390. Su reinado estuvo marcado por conflictos políticos y luchas por el poder, especialmente contra la nobleza. Durante su reinado, Juan II enfrentó numerosos desafíos, incluyendo la rivalidad con su hermano, el infante Enrique, y las tensiones con el reino de Aragón. Estos conflictos tuvieron un impacto significativo en la estabilidad política de Castilla. Juan II contrajo matrimonio en 2 ocasiones. Su primera esposa fue María de Aragón, con quien tuvo un hijo, el futuro Enrique IV de Castilla. Tras la muerte de María, Juan II se casó con Isabel de Portugal en 1428, quien se convertiría en la madre de Isabel I. Isabel de Portugal, también conocida como Isabel de Avís, fue la segunda esposa de Juan II de Castilla y la madre de Isabel I. Isabel era hija de Juan I de Portugal y de Felipa de Lancaster, hermana de Enrique III de Castilla. Nació en 1428 en el seno de la Casa de Avís, una de las dinastías más influyentes de Portugal. Su matrimonio con Juan II de Castilla se celebró en 1428 con el objetivo de fortalecer las alianzas entre Castilla y Portugal y consolidar el poder de Juan II en la península ibérica. Isabel de Portugal ejerció una influencia significativa en la corte castellana y desempeñó un papel importante en la educación y crianza de Isabel I y de sus hermanos. La unión matrimonial entre Juan II de Castilla e Isabel de Portugal tuvo importantes repercusiones en la historia de España, ya que su hija, Isabel I,
Se convertiría en una de las figuras más destacadas de la realeza española y en una líder clave en la unificación del país y en la exploración de América. Desde finales del siglo XIV hasta mediados del siglo XV, Castilla se vio envuelta en una serie de conflictos dinásticos y luchas por el poder entre diferentes facciones nobles. Estos conflictos surgieron en gran medida debido a disputas sucesorias y rivalidades entre ramas de la familia real, lo que llevó a divisiones dentro de la nobleza y a la inestabilidad política en el reino. La muerte de Juan I de Castilla en 1390 desencadenó una serie de disputas sobre la sucesión al trono, que continuaron durante el reinado de su hijo, Enrique III, y se intensificaron durante el reinado de su nieto, Juan II. Enrique IV de Castilla, medio hermano de Isabel I, ascendió al trono en 1454 tras la muerte de su padre, Juan II. El reinado de Enrique IV estuvo marcado por la inestabilidad política y los conflictos internos, tanto con la nobleza como con su propia familia. Enrique IV enfrentó acusaciones de debilidad política y de ser influenciado por facciones nobles poderosas, lo que generó descontento entre la población y tensiones dentro de la corte. Uno de los eventos más controvertidos durante el reinado de Enrique IV fue la llamada Farsa de Ávila en 1465, donde se celebró una ceremonia en la que se pretendía que la princesa Juana, hija de Enrique IV, fuera reconocida como legítima heredera al trono. Este evento exacerbó las tensiones políticas y sociales en Castilla y provocó una mayor división dentro de la nobleza y la sociedad. La falta de un heredero varón legítimo por parte de Enrique IV aumentó la incertidumbre sobre la sucesión al trono y contribuyó a la inestabilidad política en el reino. El ascenso al trono de Castilla de Isabel I estuvo lleno de desafíos y obstáculos que pusieron a prueba su determinación y habilidad para gobernar. Uno de los desafíos más significativos fue la disputa dinástica sobre la legitimidad de su reclamo al trono. La muerte de Enrique IV de Castilla dejó un vacío de poder y dio lugar a diferentes reclamos al trono, incluido el de su sobrina, Juana la Beltraneja, y el de Isabel misma. La legitimidad de Isabel fue cuestionada por algunos sectores de la nobleza, lo que generó tensiones y conflictos en el reino. La oposición de ciertos sectores de la nobleza a la ascensión de Isabel al trono representó otro desafío importante. Algunos nobles, preocupados por la perspectiva de un reinado femenino, buscaron respaldar a otros pretendientes al trono con el objetivo de preservar sus propios intereses políticos y privilegios. Esta oposición obligó a Isabel a negociar con diferentes facciones nobles y a buscar alianzas para consolidar su posición y asegurar el apoyo necesario para su reinado. Además de las tensiones internas, Isabel también enfrentó presiones externas de los reinos vecinos, como el Reino de Portugal y el Reino de Aragón, que buscaban aprovechar la situación de inestabilidad en Castilla para promover sus propios intereses territoriales y políticos. La necesidad de proteger la integridad territorial de Castilla frente a las ambiciones expansionistas de sus vecinos representó un desafío adicional para Isabel. Para consolidar su posición como legítima soberana, Isabel necesitaba ganarse el apoyo y la lealtad del pueblo castellano. La legitimidad de su reinado dependía en gran medida de su capacidad para obtener el respaldo popular y establecerse como una líder fuerte y capaz. Isabel enfrentó el desafío de construir una base de apoyo sólida entre la población a través de políticas efectivas y medidas que beneficiaran al reino en su conjunto. El matrimonio entre Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, conocidos posteriormente como los Reyes Católicos, fue un acontecimiento crucial en la historia de España que tuvo importantes repercusiones políticas y territoriales. El matrimonio entre Isabel y Fernando fue el resultado de una cuidadosa estrategia política diseñada para fortalecer las alianzas entre los reinos de Castilla y Aragón y consolidar el poder de ambas casas reales. Ambos monarcas compartían intereses comunes, incluida la expansión territorial, la defensa de la fe católica y la lucha contra el poder musulmán en la península ibérica. El matrimonio de Isabel y Fernando allanó el camino para la unificación de los reinos de Castilla y Aragón bajo una sola corona. Aunque cada reino mantuvo su propia estructura política y administrativa, la unión matrimonial fortaleció los lazos entre ambos territorios y sentó las bases para la creación de un Estado español unificado. La unificación de Castilla y Aragón permitió a los reyes católicos coordinar sus esfuerzos militares y políticos para enfrentar desafíos comunes, como la expansión musulmana en la península ibérica y la lucha contra la influencia francesa en la región. El matrimonio entre Isabel y Fernando también tuvo implicaciones en la Guerra de Sucesión de Castilla,
Un conflicto dinástico que enfrentó a Isabel con su sobrina, Juana la Beltraneja, por el trono de Castilla. El apoyo de Fernando a Isabel en esta disputa fue fundamental para garantizar su ascenso al trono y consolidar su posición como reina legítima de Castilla. Aunque Isabel y Fernando gobernaron sus respectivos reinos de manera independiente, su matrimonio estableció una colaboración estrecha y una cogobernabilidad que se reflejó en numerosas decisiones políticas y militares conjuntas. Juntos, los reyes católicos implementaron políticas que fortalecieron la autoridad real, promovieron la expansión territorial y fomentaron la unidad religiosa en sus reinos. Durante el reinado de los reyes católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón implementaron una serie de políticas tanto internas como externas con el objetivo de fortalecer el poder real y consolidar la unidad territorial de España. Los reyes católicos trabajaron arduamente para centralizar el poder real en detrimento de la nobleza y otros poderes regionales. Implementaron medidas para fortalecer la autoridad de la corona, como la creación de instituciones gubernamentales centralizadas, la reorganización del sistema judicial y la consolidación del ejército real. Se llevaron a cabo reformas administrativas para mejorar la eficiencia y la gestión del Estado. Se establecieron nuevas leyes y regulaciones para promover la administración justa y efectiva de los recursos, así como para combatir la corrupción y el abuso de poder. Una de las políticas internas más destacadas fue la promoción de la unidad religiosa en los reinos de Castilla y Aragón. Los reyes católicos implementaron la Inquisición española para combatir la herejía y promovieron la conversión de los musulmanes y judíos al cristianismo, lo que culminó con la expulsión de los judíos en 1492 y la posterior expulsión de los moriscos en 1609. Isabel y Fernando realizaron una serie de campañas militares para expandir los dominios de la corona española. Conquistaron el reino de Granada en 1492, poniendo fin a la presencia musulmana en la península ibérica, y también llevaron a cabo la conquista de los reinos de Navarra y el reino de Nápoles. Los reyes católicos utilizaron las alianzas matrimoniales como una herramienta para asegurar la estabilidad política y expandir su influencia en Europa. A través de matrimonios estratégicos, buscaron fortalecer las relaciones diplomáticas con otras potencias europeas y garantizar el apoyo militar en caso de conflicto. Isabel y Fernando respaldaron los viajes de exploración y colonización que llevaron al descubrimiento y conquista de América por parte de Cristóbal Colón y otros exploradores españoles. Este proceso de expansión territorial contribuyó a la creación de un vasto imperio colonial que fortaleció la posición de España como potencia mundial. Durante el reinado de los reyes católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, se llevaron a cabo una serie de campañas militares para la reconquista de los territorios controlados por los musulmanes en la península ibérica. Estas campañas fueron parte de un proceso conocido como la Reconquista, que tuvo lugar a lo largo de varios siglos y culminó con la expulsión definitiva de los musulmanes de la península. Conquista de Granada. La culminación de la Reconquista se produjo con la conquista del Reino de Granada, el último reducto musulmán en la península ibérica. Granada había sido un enclave musulmán desde el siglo VIII y fue un objetivo estratégico para los reinos cristianos durante siglos. Los reyes católicos emprendieron una campaña militar prolongada para conquistar Granada, que culminó con la rendición del último emir, Boabdil, en enero de 1492. Este evento marcó el fin del dominio musulmán en la península ibérica y significó la conclusión de la Reconquista. Alianza con otros reinos cristianos. Durante las campañas de la Reconquista, los reyes católicos buscaron alianzas con otros reinos cristianos de la península ibérica, como el Reino de Aragón y el Reino de Navarra. Estas alianzas fueron fundamentales para fortalecer la capacidad militar y expandir el territorio controlado por los reinos cristianos. La colaboración entre los diferentes reinos cristianos permitió una mayor coordinación y eficacia en las operaciones militares contra los musulmanes, así como la consolidación de un frente unificado contra el enemigo común. Campañas militares estratégicas. Las campañas militares durante la Reconquista fueron planificadas estratégicamente para conquistar y consolidar territorios clave. Se llevaron a cabo asedios a ciudades y fortalezas musulmanas, así como batallas en campo abierto para asegurar el control de las rutas de comunicación y las áreas estratégicas. Se destacan eventos como la toma de Baeza y Jaén en 1227, la batalla de las Navas de Tolosa en 1212,
La conquista de Sevilla en 1248 y la toma de Córdoba en 1236, entre otros hitos militares que marcaron el avance cristiano en la península. Repercusiones sociales y culturales. La Reconquista tuvo importantes repercusiones sociales y culturales en la península ibérica. La expulsión de los musulmanes y la imposición del cristianismo como religión dominante llevó a la cristianización y castellanización de la población en los territorios recién conquistados. Además, la Reconquista contribuyó a la formación de una identidad nacional española basada en la religión, la lengua y la historia compartida de lucha contra el enemigo musulmán. La conquista del Reino de Granada en 1492 representó un hito histórico crucial en la historia de España, ya que marcó la culminación de la Reconquista y la unificación de los reinos de Castilla y Aragón bajo una sola corona. El Reino de Granada era el último reducto musulmán en la península ibérica. Durante siglos, había sido un enclave estratégico y próspero bajo el dominio nazarí, resistiendo los intentos de conquista por parte de los reinos cristianos del norte. La conquista de Granada se convirtió en un objetivo prioritario para los reyes católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, quienes consideraban que la expulsión de los musulmanes de la península ibérica era una empresa fundamental para la unidad religiosa y política de España. La conquista de Granada fue precedida por una intensa preparación militar y diplomática por parte de los reyes católicos. Se aseguraron alianzas con otros reinos cristianos de la península, así como con potencias europeas como el Reino de Portugal. El asedio de Granada comenzó en abril de 1491, cuando las tropas cristianas rodearon la ciudad y bloquearon sus accesos terrestres y marítimos. Durante meses, las fuerzas cristianas llevaron a cabo ataques constantes contra la ciudad y sus defensores. Tras meses de asedio y enfrentamientos, el último emir nazarí de Granada, Boabdil, finalmente capituló ante las fuerzas cristianas el 2 de enero de 1492. La rendición de Boabdil marcó el fin del reino nazarí de Granada y el comienzo de la era cristiana en la región. Como parte de los términos de rendición, se acordó una serie de garantías para la población musulmana, incluida la libertad religiosa y la protección de sus bienes y propiedades. La conquista de Granada tuvo un impacto significativo en la historia de España y Europa. Marcó el fin de la presencia musulmana en la península ibérica y puso fin a más de 7 siglos de dominio islámico en la región. Este evento también simbolizó la culminación de la Reconquista, el proceso de recuperación de territorios cristianos que habían estado bajo dominio musulmán desde el siglo VIII. La unificación de los reinos de Castilla y Aragón bajo una sola corona fortaleció la posición de España como una potencia emergente en Europa. La unificación de España bajo los reyes católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, tuvo un impacto profundo y duradero en la historia política y cultural del país. La unificación de los reinos de Castilla y Aragón bajo una sola corona permitió el fortalecimiento del poder real en España. Los reyes católicos consolidaron la autoridad monárquica y establecieron un gobierno centralizado que ejercía un control más efectivo sobre los territorios y la población. Esta centralización del poder contribuyó a la estabilidad política y al establecimiento de un Estado más organizado y eficiente. La unificación de España también facilitó la expansión territorial y el imperialismo español en el mundo. La combinación de los recursos y las fuerzas militares de Castilla y Aragón permitió a España emprender campañas de conquista y exploración en América, África y Asia. Este periodo de expansión territorial marcó el inicio de la era de la exploración y colonización española, que tuvo un impacto significativo en la historia mundial y en la conformación del mapa político global. Los reyes católicos jugaron un papel fundamental en la promoción y la defensa del catolicismo como religión dominante en España. La unificación de los reinos cristianos bajo su gobierno fortaleció la posición de la Iglesia Católica y permitió la implementación de políticas para promover la ortodoxia religiosa y combatir la herejía. Esta defensa del catolicismo tuvo implicaciones en la cultura, la sociedad y la política española, influyendo en la identidad nacional y en la forma en que se concebía la relación entre la Iglesia y el Estado.
La unificación de España bajo los reyes católicos también fue un periodo de florecimiento cultural y artístico. Se produjo un renacimiento en la literatura, la música, la arquitectura y las artes visuales, impulsado por el mecenazgo real y la influencia de la Iglesia. Este periodo vio el surgimiento de grandes figuras de la literatura y el arte español, como Miguel de Cervantes, Diego Velázquez y Miguel de la Cruz. El arte y la cultura española experimentaron un periodo de esplendor que dejó un legado duradero en la historia cultural de España. El apoyo de Isabel I a los viajes de Cristóbal Colón y otros exploradores fue un factor crucial en el inicio de la era de la exploración y colonización española en el siglo XV. Después de varios intentos infructuosos para obtener financiamiento para su proyecto, Cristóbal Colón presentó su propuesta ante los reyes católicos en la corte de Castilla, donde Isabel I jugó un papel fundamental en el respaldo inicial a los viajes de Colón. Cristóbal Colón, un navegante genovés, había concebido la idea de llegar a las Indias navegando hacia el oeste en lugar de hacia el este, una ruta que esperaba fuera más corta y que le permitiría alcanzar Asia y sus riquezas por mar. Después de varios años de intentos fallidos para obtener financiamiento para su proyecto, Colón se encontraba desesperado y había llegado a la corte de Castilla en busca de apoyo para su expedición en 1486. Colón presentó su propuesta ante los reyes católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, en la corte de Santa Fe, donde se encontraban temporalmente. Colón explicó su proyecto detalladamente, argumentando que podía alcanzar las Indias navegando hacia el oeste y ofreciendo riquezas y prestigio a la corona española. Sin embargo, su propuesta fue recibida con escepticismo y rechazada inicialmente por los consejeros de los reyes. A pesar de las dudas iniciales, Isabel mostró interés en la propuesta de Colón. Su visión era más amplia y estratégica, y comprendía el potencial de la empresa de Colón para expandir el imperio español y promover la fe católica. Isabel fue persuadida por los argumentos de Colón y por la posibilidad de obtener nuevas rutas comerciales hacia Asia que le permitieran competir con las potencias europeas rivales. Además, vio en la empresa de Colón una oportunidad para expandir la influencia de España y difundir el cristianismo entre los pueblos no cristianos. Después de intensas negociaciones y consultas, Isabel y Fernando finalmente firmaron la capitulación de Santa Fe con Colón en abril de 1492. En este acuerdo, se comprometieron a financiar la expedición de Colón y a otorgarle títulos y privilegios en caso de éxito. Este contrato marcó el inicio de la empresa de Colón y sentó las bases para los viajes que conducirían al descubrimiento de América y al inicio de la era de la exploración y colonización española. Además del respaldo financiero, Isabel I proporcionó un amplio apoyo logístico y recursos para la expedición de Cristóbal Colón. Isabel I destinó fondos para la compra de los suministros necesarios para la expedición de Colón. Esto incluía alimentos no perecederos como galletas, carne salada y legumbres, así como agua potable, vino y vinagre para la travesía marítima. Además, se adquirieron equipos y herramientas importantes para la expedición, como brújulas, astrolabios, mapas, cuerdas, velas y aparejos de navegación. Estos elementos eran esenciales para la navegación y la supervivencia en alta mar durante un viaje de larga distancia. Isabel I facilitó la provisión de barcos para la expedición de Colón. Se seleccionaron 3 embarcaciones principales para la travesía: la carabela Santa María, la carabela Niña y la carabela Pinta. Además de proporcionar los barcos, Isabel organizó la selección y el reclutamiento de las tripulaciones necesarias para manejarlos. Se reclutaron marineros experimentados, navegantes, artilleros y otros especialistas marítimos para formar las tripulaciones de las embarcaciones. Isabel I supervisó personalmente la coordinación de los preparativos logísticos para la expedición de Colón. Esto incluía la planificación de la ruta de navegación, la determinación de los puntos de abastecimiento y la organización de la logística para la travesía. Se establecieron depósitos de suministros en los puertos de salida y se coordinó el transporte de provisiones desde tierra hasta los barcos. Se designaron funcionarios reales para supervisar la logística y garantizar que los preparativos se llevaran a cabo de manera eficiente y efectiva. Una vez que la expedición zarpó, Isabel I continuó proporcionando apoyo y seguimiento desde tierra.
Se mantuvo en contacto con Colón a través de cartas y mensajeros para recibir actualizaciones sobre el progreso del viaje y coordinar cualquier apoyo adicional que fuera necesario. Isabel también brindó apoyo moral y político a Colón, alentándolo y respaldándolo en momentos de dificultad y duda. Su compromiso y apoyo continuo fueron fundamentales para mantener la moral alta y garantizar el éxito final de la empresa. Después del éxito inicial de los viajes de Colón, Isabel I continuó mostrando un firme apoyo a la exploración y colonización de nuevas tierras. Su respaldo fue crucial para facilitar el descubrimiento de nuevos territorios y la expansión del Imperio Español en el Nuevo Mundo y más allá. Isabel I proporcionó financiamiento para numerosas expediciones posteriores a América y otras regiones del mundo. Estas expediciones fueron realizadas por exploradores como Américo Vespucio, Juan Ponce de León, Vasco Núñez de Balboa, entre otros. El respaldo financiero de Isabel permitió a estos exploradores emprender viajes de exploración y colonización, lo que resultó en el descubrimiento de nuevas tierras, la expansión de los territorios españoles y el establecimiento de asentamientos en el Nuevo Mundo. Las expediciones respaldadas por Isabel I exploraron nuevas rutas marítimas y descubrieron territorios previamente desconocidos. Estos viajes contribuyeron a la ampliación del conocimiento geográfico del mundo y al establecimiento de rutas comerciales y coloniales que fortalecieron la posición de España como potencia mundial. Por ejemplo, la expedición de Américo Vespucio en 1499 exploró la costa de América del Sur y contribuyó a la comprensión de la geografía del continente. Juan Ponce de León, por su parte, exploró Florida en busca de la fuente de la juventud y Vasco Núñez de Balboa descubrió el Océano Pacífico. Isabel I respaldó el establecimiento de asentamientos y colonias españolas en las tierras recién descubiertas. Esto incluyó la fundación de ciudades y fortificaciones, así como la creación de sistemas administrativos y políticos para gobernar los territorios coloniales. Estos asentamientos coloniales se convirtieron en bases desde las cuales se expandió el dominio español en el Nuevo Mundo. Contribuyeron al intercambio cultural, económico y demográfico entre Europa y América, dando forma al desarrollo de las colonias españolas y dejando un legado duradero en la historia de América Latina. Isabel I vio en la exploración y colonización una oportunidad para promover la fe católica y la civilización cristiana en las nuevas tierras descubiertas. Respaldó misiones religiosas y esfuerzos de evangelización destinados a convertir a los pueblos indígenas al cristianismo y a difundir la cultura y las costumbres europeas. Este aspecto del apoyo de Isabel a la exploración y colonización reflejó su visión de la expansión del Imperio Español como una misión civilizadora y religiosa, que buscaba difundir la fe y los valores cristianos en todo el mundo. El apoyo continuo de Isabel I a la exploración y colonización de nuevas tierras fue fundamental para la expansión del Imperio Español y el establecimiento de su dominio en el Nuevo Mundo. Su respaldo financiero y político permitió a los exploradores españoles continuar descubriendo nuevos territorios y establecer colonias que dejarían un impacto perdurable en la historia de América Latina y el mundo. La llegada de los europeos a América tuvo una serie de consecuencias profundas que afectaron tanto al continente americano como al mundo en general. La llegada de los europeos a América tuvo un impacto devastador en las poblaciones indígenas. Las enfermedades llevadas por los europeos, como la viruela, el sarampión y la gripe, diezmaron a grandes segmentos de la población indígena que no tenían inmunidad contra estas enfermedades. Además, la colonización europea llevó a conflictos violentos, desplazamiento forzado y explotación de los recursos naturales, lo que resultó en la disminución de las poblaciones indígenas y la destrucción de sus culturas y formas de vida tradicionales. La llegada de Colón a América marcó el inicio de un proceso conocido como el intercambio columbino, que implicó el intercambio de productos, tecnologías, culturas y enfermedades entre Europa y América. Este intercambio tuvo profundas implicaciones económicas, sociales y culturales en ambos continentes. Desde América, se introdujeron productos como el maíz, la papa, el tomate y el cacao en Europa, mientras que desde Europa se llevaron productos como el trigo, la caña de azúcar, el ganado y las enfermedades. Este
intercambio transformó las dietas, las prácticas agrícolas y las economías de ambos continentes. La exploración y conquista de América condujo a la formación de vastos imperios coloniales europeos en el Nuevo Mundo. España, Portugal, Inglaterra, Francia y otras potencias europeas establecieron colonias y asentamientos en América, que se convirtieron en bases para la extracción de recursos naturales y la expansión del comercio internacional. Estos imperios coloniales ejercieron un dominio político, económico y cultural sobre las poblaciones indígenas y contribuyeron al surgimiento de un sistema global de intercambio comercial y cultural conocido como el sistema de intercambio mercantilista. La exploración y conquista de América dejaron un legado cultural y lingüístico duradero en ambos continentes. La influencia europea se reflejó en la arquitectura, la religión, la lengua, la cocina y otras áreas de la vida cultural en América, mientras que las culturas indígenas también dejaron su huella en la cultura y la sociedad latinoamericanas. Además, el encuentro entre Europa y América dio lugar a la creación de nuevas identidades mestizas y criollas que combinaban elementos de ambas culturas y contribuyeron a la diversidad cultural del continente americano. Isabel I de Castilla, también conocida como Isabel la Católica, desempeñó un papel fundamental en la unificación de España y la exploración de América, dejando un legado perdurable en la historia del país y del mundo. Isabel I fue una figura clave en la unificación de los reinos de Castilla y Aragón bajo una sola corona. A través de su matrimonio con Fernando II de Aragón, Isabel estableció una unión dinástica que sentó las bases para la creación de un Estado español unificado. Su habilidad para negociar alianzas y resolver conflictos internos contribuyó a la consolidación del poder real y la centralización del gobierno en España. Su reinado marcó el comienzo de una era de estabilidad política y prosperidad económica en la península ibérica. Isabel I brindó un apoyo crucial a la empresa de Cristóbal Colón, respaldando financieramente su expedición y proporcionando recursos logísticos para su viaje hacia el Nuevo Mundo. El respaldo de Isabel fue fundamental para el éxito de la expedición de Colón y el descubrimiento de América en 1492. Además del apoyo a Colón, Isabel continuó respaldando la exploración y colonización de nuevas tierras en América, facilitando expediciones posteriores y contribuyendo a la expansión del Imperio Español en el Nuevo Mundo. El legado de Isabel I en la unificación de España y la exploración de América es indudable. Su visión estratégica y su liderazgo político sentaron las bases para la formación de un Estado español unificado y para la expansión del Imperio Español en América y más allá. La unificación de España bajo Isabel y Fernando transformó la península ibérica en una potencia europea y sentó las bases para el desarrollo del Imperio Español como una de las principales potencias coloniales del mundo. Su apoyo a la exploración y colonización de América abrió nuevas rutas comerciales, expandió el conocimiento geográfico y cultural, y dio lugar a una era de intercambio global que dejó un legado perdurable en la historia de ambos continentes. Isabel I es recordada por su habilidad para consolidar el poder real y establecer un gobierno centralizado en España. Su reinado marcó el inicio de una era de estabilidad política y unidad territorial en la península ibérica, sentando las bases para la formación de un Estado español unificado. Su matrimonio con Fernando II de Aragón permitió la unificación de los reinos de Castilla y Aragón bajo una sola corona, creando las condiciones para el surgimiento de España como una potencia europea en la Edad Moderna. Isabel I fue una defensora del arte, la literatura y la educación. Su mecenazgo promovió el desarrollo cultural y artístico en España, dando lugar al florecimiento del Renacimiento español. Apoyó a artistas y escritores prominentes de la época, como los pintores Diego Velázquez y El Greco, y el escritor Miguel de Cervantes. Además, su apoyo a la exploración y colonización de América abrió nuevas perspectivas culturales y amplió el conocimiento del mundo, contribuyendo a la difusión de la cultura española a través de las colonias en el Nuevo Mundo. Isabel I fue una defensora de la justicia social y la igualdad ante la ley. Introdujo reformas legislativas para proteger a los más vulnerables de la sociedad, como los campesinos y los indígenas, y promulgó leyes para combatir la corrupción y la injusticia. Su compromiso con la justicia y la equidad se reflejó en su apoyo a la creación de la primera institución penitenciaria en España, así como en su defensa de los derechos de las minorías religiosas, como los judíos y los musulmanes, durante un periodo de creciente intolerancia religiosa en Europa.
Quiero expresar mi sincero agradecimiento a todos ustedes por haber dedicado su tiempo a ver este video sobre la figura histórica de Isabel I de Castilla. Su interés y apoyo son fundamentales para nuestro trabajo y nos impulsan a seguir compartiendo contenido relevante y educativo. Espero que este video haya sido informativo y haya contribuido a ampliar su comprensión sobre el legado y la importancia de Isabel I en la historia de España y del mundo. Si les ha gustado el contenido, les animo a que lo compartan con amigos y familiares y que se suscriban al canal para no perderse futuros videos. Además, les invito a dejar sus comentarios y sugerencias sobre temas que les gustaría ver en futuros videos. Su retroalimentación es invaluable para nosotros y nos ayuda a mejorar continuamente. Una vez más, muchas gracias por su atención y apoyo. Esperamos verlos pronto en nuestro próximo video.